Vamos a ver ahora en Efesios capítulo 2, versos del 19 al 20, donde nos dice el apóstol que la Biblia, la iglesia, está fundamentada en el fundamento de los apóstoles y los profetas, pero que el principal ángulo es Cristo. Los ejecutivos del Evangelio, porque así le llamo yo a estos apóstoles, autoproclamados apóstoles, que enfocan el Evangelio única y exclusivamente a lo económico. Por eso la Biblia nos advierte en Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7, donde Juan nos dice que muchos engañadores han salido por el mundo. Y esos engañadores precisamente están dentro de la iglesia y a veces son sus mismos líderes. ¿Cómo es posible que estas personas organicen su iglesia local de la siguiente manera? Presidente, el apóstol, él es el pastor de esa iglesia, pero ya no usará la palabra pastor, porque al decirle a la congregación y a la gente que él es un apóstol, él se presenta como superior, con mayor autoridad que un ministro de Dios, que un pastor de una iglesia. Él es el que preside. Tesorero, la esposa del pastor, que también se le conoce como la apóstol. Secretario o secretaria de esa iglesia, la apóstol, que es o la hija o una hermana de esa familia pastoral. Director de música, el apóstol, el hijo o la hija del pastor. Comunicaciones, el hijo o la hija de los apóstoles, que también es la apóstol. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen un círculo cerrado, bien cerrado, donde ese componente apostólico son los que gobiernan la economía de esa iglesia local. Su visión va entonces encaminada a tratar de que las finanzas sean multiplicadas, porque ahora su prioridad no es la predicación del Evangelio. Ahora su prioridad es levantar un imperio económico. ¿Cómo se levanta el imperio económico? Haciéndole ver a la gente que el Dios de ellos es un Dios rico y que es un Dios que tiene mucho dinero para repartirle a los miembros. Ya ellos no ven a Jesús como Dios de los pobres. Nosotros vemos en la Biblia que nuestro Jesús también era el Salvador de los pobres y era el Dios de los pobres. Jesús a ninguno de esos pobres lo hizo rico cuando se convirtió, siguieron siendo pobres. La riqueza en la salvación no está en el dinero, sino en recibir al Señor como Salvador. Estas personas que se hacen llamar apóstoles cogen este imperio económico y ningún miembro de la iglesia puede intervenir o interferir en la finanza o la economía de esa congregación. El que se oponga lo expulsan o sencillamente tendrá que salir ese grupo de esa congregación. Me contaron hace poco en China un apóstol de esto, una congregación de miles de miembros, tenían la costumbre de que toda persona que se oponía a su prédica, a su enseñanza, él lo hacía pasar al frente para humillarlo, le daba una bofetada y le preguntaba: ¿te sometes o no? Si la persona no se sometía a él, pues era expulsado. Si se humillaba, pues lo seguían recibiendo como miembro. Y la gente, aparentemente, sus mentes son cegadas, su vista es cegada, y se someten hasta ese tipo de humillación, siguiendo a ese llamado líder o a ese llamado apóstol. Por eso es que tenemos que hacerle advertencia a la gente que el siervo de Dios se caracteriza por la humildad,
por el amor a sus ovejas, por el amor a la obra de Dios, y su prioridad está en predicar el Evangelio y no enriquecerse del Evangelio. Voy a decirle más: estos llamados apóstoles, que los tenemos en estos países de Latinoamérica en abundancia, envuelven a la iglesia en una situación económica que la amarran y la atan con proyectos que ellos de su cuenta quieren desarrollar, y han convertido la iglesia en canales de televisión, panadería, escuela, colegio, asilo, de tal manera que tengan un ingreso económico grande y la iglesia local esté atada para poder sustentar esto.